¿qué dice la Biblia? Y aquí es donde tenemos que entender. Nosotros somos buenos a veces para decir, yo no creo eso. Y luego damos argumentos de hombre de paja usualmente. Pero ni sabemos lo que enseña la Biblia. Hay que saber lo que enseña la Biblia. Y para hacer eso tenemos que hacer un pequeño estudio del texto. Y luego vamos a entrar en la genética. ¿Ok? ¿Qué dice Génesis 1, 11 a 12? En cuanto a las hierbas verdes, que árbol que dé fruto, Dios los creó según su género. Y produjo la tierra hierba verde y hierba que da semillas según su naturaleza. Y cuando llegamos a los animales, habla de que Dios los creó según su género y luego según su especie. Eso me confunde. ¿Cómo puede ser? Porque el Génesis no fue escrito en español, fue escrito en hebreo. Entonces, ¿esas tres palabras existen en el hebreo? ¿O es una sola palabra? Lo que se traduce en castellano como género, naturaleza y especie es una sola palabra en el hebreo, porque hay tres. Pues yo creo que yo entiendo algo de eso. Algo que yo tuve que entender cuando me casé es que hay muchas palabras en español para una sola cosa en inglés. Son muy expresivos en español. Y yo digo algo, una cosa muy seca, fría, y mi esposa lo puede decir, hay unos 20 palabras. Por ejemplo, en inglés dicen I love you. Mi esposa me explicó, y hasta la fecha no lo entiendo, que te quiero y te amo son dos cosas distintas, pero se traduce en inglés como una sola cosa. Y no, te quiero, te amo, te adoro, todas esas cosas en inglés solo son I love you. Ya, no pides más. Y ya podemos ver aquí, ustedes tienen tres palabras para una sola palabra en hebreo. Están siguiendo el mismo patrón, ¿verdad? Pero no es tanto así, sino que eso es algo lingüístico del pasado. Pero antes de ver eso, vamos a poner la prueba a estas tres. Vamos a ver si Dios creó a cada especie como se encuentra hoy. Vamos a ver si cada especie es zorro polar y el zorro que es rojo. Vamos a ver si Dios creó zorro polar ahí, el zorro rojo aquí. Vamos a ver si Dios los creó según su especie. Si eso es la traducción correcta de min. Y eso lo pone aquí en especie. Vamos a ver si Dios los creó a cada uno según su especie. Pues aquí hay tres especies de cebra, como se mencionó ayer. El Burchell, montaña de Grevy. Como ustedes pueden ver, hay muchas similitudes. Pero hay unas cosas distintas también. Mira el vientre de las tres cebras. La primera tiene las bandas que cubren su vientre, la segunda no cubren, la tercera no cubren. Pero entre el que tiene el vientre blanco, las últimas dos cebras, mira a las bandas. Mira a las bandas horizontales en el cuarto trasero. ¿Ustedes ven la gran diferencia? Si Dios creó los animales según su especie, tuviera que haber creado esta cebra de Burchell, un grupo de ellos, un grupo de los montañas y un grupo de los Grevis separados. Pero sabemos que no es así. Ayer se dio quizás el entendimiento o hubo una duda que las distintas especies no pueden reproducir y tener descendencia viable o fértil. Pero no es verdad. Los mismos pinzones de los Galápagos, de una pareja de Princeton que los están estudiando por 20, 30 años, han sacado muchos premios en este siglo pasado debido a sus hallazgos, han documentado y han documentado y comprobado la formación de nuevas especies de pinzones por cruzando dos especies de pinzones, producen una nueva especie, ya es reconocido como nueva especie, y eso cayó dentro de la predicción del modelo de creacionismo, de hecho. Y algunas de las distintas especies de la misma familia ya no pueden, pero vamos a entrar en eso en un momento. Yo no creo que esto es viable. Incluso hemos comprobado que no es viable porque en nuestro mismo lapso de vida, en mi lapso de vida,
se ha observado la formación de nuevas especies por cruzar especies. Así que no puede ser que Dios lo creó cada especie. Entonces vamos a probar género. Quizás es género. El género es aquí, interesante. Género no es lo mismo que especie, pero son dos palabras dadas para una sola palabra en hebreo. Estamos viendo un problema aquí. Pues eso es el género de Ecus. Aquí está el asno, el caballo, el burro, las cebras que mencionamos. Pero hay otro problema aquí. Hay otros géneros en la familia de los équidos, pero están extintos. Ahora vamos a ver si Dios los creó según su naturaleza. ¿Dónde está la naturaleza aquí? No existe. Ahora, lo que yo les he presentado es un falso argumento. Y eso es la razón. Porque estamos usando una palabra, género, especie, naturaleza, escritas en 1569, y eso es casi 300 años antes de que Carl Linnaeus nos ofrece estas categorías. En la Vulgata Latina, la palabra min en hebreo se traduce, en la Vulgata Latina, es la traducción del latín del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que usó la Iglesia Católica y se terminó alrededor del año 405 por Jerónimo, 405 después de Cristo. Y Jerónimo puso min en latín como género y especie, ambos, hacía intercambio. Puedes buscar en una Vulgata Latina en Google, pon Vulgata Latina en línea, ve a Génesis 1 y vas a ver specium, genus en latín, pero es una sola palabra en hebreo y podemos ver que en español siguieron ese patrón. Pero es una sola palabra y no creemos que se traduce en nuestras categorías actuales, la manera que ponemos a los animales en categorías, ni aquí, sino aquí, que Dios creó cada familia. Y eso es fácil de ver si ves una Biblia que no tiene, de un lenguaje que no se basa en latín tanto como en inglés, que no dice especie ni género, sino min se traduce como tipo, algo como amplio, una categoría amplia. Ahora, explico eso. Todo eso fue para los nerds, ¿ok? Si eres un nerd, te gustó eso. Si no eres un nerd, ahorita esto está aburrido. Pero ahora lo voy a poner en los términos de nosotros, de los normales, que nos gusta tener una vida fuera de una biblioteca, ¿verdad? Que Dios creó la familia de los équidos, con la variabilidad genética para la especiación. Y nosotros vemos en este proceso la soberanía de Dios. Porque solo Dios sabe que dónde después van a caer estos animales y la variabilidad genética que tienen que tener en su genoma para que algunas combinaciones puedan sobrevivir en ciertos entornos. Y luego Carl Linnaeus viene y él dice, mira estas diferencias, pero muchas similitudes, vamos a separar esto quizás es género, estos quizás son distintas especies, y esa es la clasificación que usamos. Sí hay diversidad, hay especiación, pero un gato siempre será un gato y un perro siempre será un perro. Lo más feo que llega, el pug o el poodle o chihuahua fea, aún es un canino. Porque está dentro de los límites que Dios puso en la creación. Dios es como una mochila. Una mochila, das a tu hijo una mochila llena de cosas para su supervivencia, ¿verdad? Pero tú no vas a ver que saca esas cosas hasta que las necesita. En los guisantes, en los chícharos de Mendel, después de Darwin, cómo se puede tener información escondida que no se ve. Y vamos a ver cómo eso funciona. Entonces, la perspectiva bíblica de diversidad sería que Dios puso una carga genética en cada familia y vemos que se va disminuyendo la variabilidad genética en la especiación. La perspectiva naturalista es que debe ir en la otra dirección, que empezamos con nada y se va aumentando nuevas funciones. De lo que tenemos en la Biblia, en vez del árbol evolutivo de la vida, tenemos el huerto creacionista de la vida. Muchos árboles.
Pero un árbol nunca va a cruzar con otro árbol. Siempre permanece así. Entonces Dios creó a cada animal según su quizás familia, nivel de familia, con la variabilidad genética ya para la especiación que saldría después. Vamos a ver eso un poco más de cerca antes del descanso. Nos quedan 14 minutos. Vamos a ver los perros. Dios creó caninos. Y en términos de nerd, eso es heterocigosidad, con variabilidad genética, heterozygosity. Y esa heterocigosidad, ustedes saben que mucho de eso está escondida, pero luego sale en la descendencia. ¿Cómo funciona eso? Pues de una manera ilustrativa les voy a enseñar. El perro de la familia de los cánidos, o en español caninos, es un grupo diverso de 34 especies. Usted puede decir, no, mira, hasta en mi patio trasero de mi casa hay más de 34 especies de perro. No, eso es una subespecie tipo como que llamamos raza. Eso es lo domesticado. Pero en cuanto a las especies salvajes, por decir, hay 34. Y tú puedes ver similitudes, pero también puedes ver diferencias. Que no todos son iguales, pero tienen muchas cosas en común. Y esos están en este nivel. Mira, ya salimos del nivel en que creó Dios. Incluso en la domesticación tenemos estos reprobados. Esto y esto. Mira toda esa diversidad. Y tenemos a estos como para compañeros, para sus fuerzas, para su fealdad, para darnos risa. Y luego... Esto es muy guapo. Parece mi primo cuando quiere sacar un bigote. ¿Nunca han visto personas que quieren una barba y luego se les salen eso y van así como, soy muy retro? Dices, hermano, córtate esas cosas. Y con base en los datos genéticos, morfológicos de comportamiento, es evidente que el perro doméstico viene del lobo. Entonces, toda esa variabilidad está en el lobo. La variabilidad para ese chihuahua, esos feitos, está en él, pero está escondido. Está la potencial para eso. Entonces, algo como los caninos, como un lobo, por decir, puede representar la familia y llega hasta esto. Y eso no, es un proceso de boca abajo. No hay un aumento de nueva información, funciones. Eso es menos variabilidad genética que estamos viendo aquí. Entonces Dios creó, podemos decir quizás los caninos, la familia de los caninos, con variabilidad genética. Aquí lo vemos aquí. Hizo Dios animales de la tierra según su min. Y es un animal terrestre, el perro. Y ellos tienen una variabilidad genética. Hay genes dominantes, hay genes recesivos. Aquí los vamos a nominar como A, B y C mayúsculas son los dominantes, A, B, C minúsculas son los recesivos. Y los perros no esperan permiso al pastor para casarse, no van a la universidad, sino nada más empiezan a reproducir y ya sabes cómo va la onda. Y tienen muchos perros. Y digamos que los primeros perros tenían esta variabilidad. Si solo tuvieran esta variabilidad, mira todas las distintas combinaciones que pudieras sacar de solo esos dos perros. Si solamente tuvieran esta variación. Pero tenemos que cambiar el reloj un poco porque hubo un cuello de botella en el diluvio. Porque en Génesis 6 dice que y todo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás al arca. Sorpresa. Esa palabra es min, en la misma palabra de Génesis 1. Entonces no llevaron a 2 de cada especie en el arca, llevaron a 2 representantes de cada familia. Y ahora podemos saber en los caninos que fue quizás mayormente como un lobo. ¿Sabes por qué? Porque puedes tomar todos los perros y encontrar un denominador en común, el lobo, entre todos los que tenemos en el mundo. Entonces, quizás dos caninos en el arca,
se bajan del arca, algo así, tienen muchos perritos otra vez, y ahora tienes un acervo genético universal para los caninos, porque se pueden cruzar todos entre sí. Pero los perros no se quedan en un lugar, siguen sus narices. Y luego de repente, ya que pusiste una barrera geográfica entre los perros, no se pueden cruzar entre sí todos, y tienes grupos aislados. Y con esos grupos aislados esto ocurre. Eso es a nivel ilustrativo, pero sí da el punto. Digamos que hay un gen S para pelo corto y un gen L para pelo largo. Por eso esos perros tienen pelo mediano. Y ellos ofrecen un juego de instrucciones para sus crías y se unen así, mira. Y el uno recibe los de pelo corto de mamá y papá y tiene pelo corto. Mira la diferencia. Uno recibe uno parecido a sus papás, el S de mamá, la L de papá y tiene pelo mediano. Y uno recibe el L de ambos de ellos y tiene pelo, es muy peludo. Y esta familia peluche deciden ir al sur, al norte, a Canadá. Y como dijo el Dr. Faulkner ayer, nevó varias veces la semana pasada de donde soy yo. Por eso doy gracias a Dios que estoy en México, porque aquí no sufrimos mucho de la nieve. Amén. Pero el del calor es otro tema. Y digamos que van hacia Canadá y luego llega el invierno, justo antes que la reproducción cuando sucede en la primavera, ¿verdad? Entonces justo antes llega el invierno y a algunos para poderse reproducir les va mal. Porque el frío y luego, pues ya estuvo. Estiran la pata. Y luego hay grandes cantidades de perros con pelo largo, los que pueden reproducir en la primavera. No siempre del pelo corto y pelo mediano se extinguen completamente, pero sus poblaciones bajan. Y eso es lo que ven en los Galápagos, de hecho. Cuando entonces vamos a Canadá, hay muchos perros de pelo largo. Pero eso es evolución, no de la manera darwiniana, porque no hay nueva información. El L y el S ya trajeron los perros eso al norte. Pero lo que pasa es con los con pelo corto no pudieron llegar muchos a la primavera para pasar sus genes a la siguiente generación por el frío. Entonces los que sus poblaciones crecen son los de pelo largo. Pero esta es menos información o menos variabilidad al menos. Eso es lo opuesto a la evolución darwiniana. Y otra familia, digamos que vienen aquí a Yucatán y cuando vienen esperando que llegue el frío, no llega y luego, ¿se acuerdan de eso, verdad? No somos tan viejos, sí sabemos qué es eso. Y de repente, aunque esta es una ilustración, es la verdad. ¿Qué es lo que ven aquí en las calles de Yucatán mayormente? Perros pequeños y con pelo corto. ¿Por qué pequeños? Número uno, no son bien alimentados muchos, pero hay razones genéticas también. Y los perros más pequeños no tienen mucha masa corporal, entonces pueden aguantar mejor el calor. Y eso es lo que ves por acá. Pero ¿qué hay de nuevo? Es una nueva combinación de información ya existente. Eso es menos información, es opuesto a la evolución. Lo que les he enseñado no es la manera creacionista de explicar la ciencia. Les enseñé perfectamente lo que enseñan en muchos colegios en todo el mundo y eso es selección natural. Eso es simplemente la selección natural. No conozco a nadie que va a negar esto en el mundo secular. Eso es selección natural. Pero el problema aquí se escucha mucho decir que esto es el mecanismo para la evolución darwiniana, pero solo puede seleccionar la naturaleza o el entorno lo que ya existe, no puede producir. Por eso, cuando se habla de los pinzones de Darwin, después de Darwin, como dije, una pareja de Princeton pasó varias décadas allá estudiándolos. Y ellos ya han comprobado que cuando pasa el niño, el sistema climático, algunas semillas se reproducen y algunos no. Y luego con la combinación de pinzones con sus picos, los que tienen el pico de la forma correcta para poder comer esa semilla, sus poblaciones crecen, y los otros que no pueden comer la semilla, empiezan sus poblaciones a bajar. Y luego, de repente, ya tienes de un cierto tamaño de pico, población aquí son los que pueden comer las semillas.
Y luego ellos pueden cruzar con otros y ya han visto que forman incluso una nueva especie, entre otros. Y luego pasa una sequía y lo opuesto sucede. Que unos pinzones con este pico pueden comer las semillas que se producen debido a la sequía y unos no, las poblaciones empiezan a cambiar así. Eso es solamente un sorteo entre información ya existente, pero la pregunta permanece, ¿quién puso la información ahí en primer lugar? Ellos dirían antes, ya está cambiando, dirían antes las mutaciones genéticas. Hasta la fecha, 2018, no hay ningún mecanismo conocido para agregar información genética al código genético, hasta la fecha, y necesitas mucho de eso. Mira cómo se utiliza la selección natural de información ya existente para comprobar la evolución. Nuestros amigos de Living Waters hicieron muy interesante entrevista en UCLA y otras universidades preguntando, demuéstrame con el método científico la evolución darwiniana. Y yo quiero que escuchen muy bien. ¿Están diciendo que va algo de algo simple y brinca así? ¿O están diciendo que están utilizando lo que nosotros mostramos como selección natural de información ya existente? Miren muy bien lo que dicen. Y dicen algo genéticamente nuevo. Es una palabra muy chistosa porque no hay nada nuevo, es una nueva combinación, pero no hay nueva información. Y a otra. Sí, tenemos eso sucediendo. Más volumen, por favor. ¿Puedes darme un ejemplo? Sí, tenemos un grupo de pájaros llamados pinzones de Darwin. Miras las diferencias entre los pinzones en las islas, todos empezaron así, eso es muy observable. Pero esa no es una evolución darwiniana, no han habido cambios de género. ¿En qué se convirtieron los pinzones? Se convirtieron en genéticamente y anatómicamente nuevas especies ¿Así que aún son reconocibles. pinzones? Por supuesto que aún son pinzones. Entonces no hay cambio de género. 3 pinzones que se convirtieron en diferentes Aún tipos son de pájaros. pinzones. Bueno, por ejemplo, Darwin y su estudio sobre evolución de pájaros en la isla en la que estuvo, ¿Sus picos cambiaron? sus picos. Pero aún son pájaros, no hay No. cambio de género, eso es dentro No, del género. es solo evolución en los picos. A eso se le llama adaptación, no es evolución darwiniana. No hay cambio de géneros, no hay animales diferentes involucrados. Quiero algo que me muestre que la creencia de Darwin en el cambio de género es científico. Luego se topó con este profesor que es bastante ateo y él le quiere dar otro ejemplo de evolución. Piénsalo y escucha muy bien lo que dice. Debe ser observable y repetible, así que pudieras darme una evidencia observable para la evolución darwiniana. Bien, yo apuntaría a un gran ejemplo, que sería mirar la genética del pez espinoso. ¿Qué es eso? Los peces espinosos son una muy interesante colección de especies que fueron recientemente aislados después del fin de la era de hielo. ¿En qué se convirtieron? Son varias especies de pez espinoso. ¿Se quedaron como peces? Por supuesto. ¿Puedes pensar en alguna evidencia observable donde hubiera cambio de género? Pez. Los humanos aún son peces. ¿Los humanos son peces? Por supuesto que lo son. ¿Cuánto tiempo tomó? Unos cuantos billones. Muy interesante. La información genética para sobrevivir en agua dulce ya está allí. Y luego, cuando están aislados algunos y se encuentran ya en agua dulce, las combinaciones que necesitan agua salada empiezan a morir. Y las combinaciones que sí pueden con la agua dulce, ellos son los que sobreviven y luego esos son los que sobreviven esas partes. Es por eso que en muchas partes del mundo vas y ves distintas combinaciones de especies de una sola familia, como vemos aquí y aquí y aquí, pero todos ellos son dentro de la familia de los caninos todavía. Y eso es lo que Dios creó, caninos, con la variabilidad para esa especiación. En vez de un árbol evolutivo, tenemos el huerto creacionista, como tal como se enseña en la Biblia. Y por supuesto,